Ya salimos aquí afuera y vamos a caminar a la parte del centro histórico. Ya hice la fiesta, la algo típico brasileño, caldo de caña, ¿Cómo que copas. caldo de caña? Yo estoy llevando a Raúl, ¿né? A la Catedral Metropolitana de Florianópolis. Ya casi llegamos en la catedral, pero nos encantó este edificio que la verdad es un museo. Y aquí está la catedral de Florianópolis. Florianópolis es un tipo de paseo para los que están pensando en venir. Sí, hay el centro histórico, pero no está grande, está chiquito. Nosotros vamos a hacer la fiesta brasileña en La Panza, ¿entiendes? Y vamos a comer una rica comidita. Se mueve un Sí, montón. sí, es raro. Eso sí, nunca me había pasado en un puente. Se mueve mucho. Que no me gusta, Porque, porque me da miedo. pero ¿a Porque poco no está bonito? sí, pero no me gusta. Pero es muy común llamar Florianópolis de Floripa. Es como su apodo cariñoso. Después de muchas horas en el autobús, parece un aeropuerto así muy grande, lleno de cosas, de tiendas, muy limpias, los baños igual muy bonitos. Ya saí a conocer aquí la ciudad, pero está muy bonita aquí la terminal, la gente muy amable, las chavas que nos dieron aquí los guías de turismo. Sí. Entonces vamos a caminar un poco al centro, conocer un poquito. Después vamos a nuestro Airbnb. Dejamos las maletas aquí guardadas en unos lockers, pero les digo, fueron dos maletas de cabina, ¿né? De carrión y dos mochilas. Dejamos ahí al tiempo ilimitado, creo, por 50 reales. Entonces ahí voy dejando para ustedes cuánto es. Y é isso, ya salimos aquí afuera y vamos a caminar a la parte del centro histórico. Que no. Ah, vamos por allá, por el puente. Ahí está. Ah, mira los taxis de aquí, oh, son rojos con blanco y los detallitos azules de la rodoviaria, sí, de Que aquí. son solo de aquí, ¿no? Como Sí. los de un aeropuerto, Ajá. digamos. Sí, ahora vamos a cruzar el puente ya para empezar a caminar. Pero aquí se ve muy bien las calles, aquí se ve un poco del centro histórico. Y aquí creo que dijo la chava que es del mercado, ¿no? Sí, eso ¿Pasamos? sí. Entonces vamos aquí a conocer el mercado, corriendo como siempre, que ya se va a abrir el semáforo. Sí. Ya hice la fiesta, se ve mucha gente para allá al fondo. Ana, Ana. Adoro, adoro bolos. Ah, bolos para vocês son el pastel. Se ve limpio, grande, para que vengas, compres sus cositas que necesitas. Tiago, tudo bom? Tudo bom? Eu posso ajudar hoje você, querida? Aqui conhecendo o mercado. Então seja bem-vinda, tá bom, Muito querida? obrigada. Mercado Público aqui de Florianópolis, tá bom, querida? Seja Meu bem-vinda. Meu Meu nome é Aldenor, querida. Aldenor. Isso. Aí, Aldenor. Saludos. Obrigado, Aldenor. Y aquí creo que va a ter la fiesta. Aquí, ó. Mira acá, porque yo no sé bien qué horas empieza aquí, pero
muchísimas mesas. Yo pienso que isso aqui fica bien lleno de gente, ¿eh? Mientras está solo el sonido, la música. Algo típico de Brasil. Olá, tudo bem? Algo típico brasileño, caldo de caña con ¿Cómo que pas- caldo de caña? Bueno, yo ya sé qué es, pero porque yo ya Ay, la pasé foto. por eso, muy extraño. Es jugo de caña de azúcar, ¿no? Sí. Y ustedes le Hecho llaman en la acá. hora, Sí, bueno, la exprimen ahí. porque sale el caldito de la caña y con el pastel. Ahí el pombo, 12 reales. Aquí la caña está allá y ahí ya Por espreme. acá. A ver, Elo. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy llevando a Raúl, ¿eh? A la Catedral Metropolitana de Florianópolis, porque a mí me gusta conocer las iglesias, ver cómo es su interior, porque siempre entramos en los lugares, conocemos y cada una tiene su particularidad. Entonces quiero ver cómo que está de acá. Y el estilo es muy colonia portuguesa, porque así, pero bien específico, porque algunos lugares que ustedes visitan no se ve así el centro histórico, se ve como yo les digo el centro comercial. Entonces, para mí es diferente visitar un centro histórico aquí en Brasil y se ve así, que generalmente yo no conocía. Entonces, es la primera vez y está me gustando. ¿Derecho? As opções para vocês. Bolos, pães, tortas. Salimos aquí del movimiento del centro. Qué bonito se ve aquí los edificios. Y llegamos así que estamos yendo a la catedral, pero encontramos con este parquecito que se ve muy bien arborizado. Muy grande. Sí. Aquí tiene un poco de la historia de él. Ya casi llegamos en la catedral, pero nos encantó este edificio que la verdad es un museo de Santa Catarina, porque Santa Catarina aquí es el estado donde estamos de la ciudad de Florianópolis. Entonces es un museo dedicado al estado que, a ver, no sé si podemos entrar porque se ve cerrado, porque hoy es lunes, entonces el lunes muchas cosas cerran. Y aquí está la catedral de Florianópolis. Vamos a entrar y apreciar cerca. Bonita vista aquí saliendo de la catedral, ¿no? Ay, gracias. Muy bonita. Y aquel figuera antigua tiene toda esa cantidad de años, né, que fue plantada ahí en 1891. Imaginen también esos otros que se ven muy antiguos de la época, No, pero y además la
la higuera es la más famosa, Sí, pero tampoco hay que despreciar todos estos sí. árboles, porque, o sea, todos tienen unas raíces bien bonitas, porque tienen muchos años, o sea, son árboles ya muy viejos y que están súper frondosos, están bien altos y, o sea, hacen que el parque luzca muy bonito, porque Florianópolis é um tipo de passeio para os que estão pensando em venir. Sim, há o centro histórico, pero não está grande, está chiquito, porque o foco de aqui são as playas. A gente hace playas, las trilhas, cosas assim mais naturais, esportes, ¿sabes? Cosas mais em contato com a natureza pues mira, por ejemplo, aquí este piso se parece de Copacabana. a esos pisos de La Copacabana, ola, sí, esa ola famosa de en Copacabana. Río de Janeiro, ¿no? Ajá. El Río de Janeiro continúa lindo. Entonces, o sea, siempre es como una vibra muy festiva acá y eso para los turistas nos gusta, nos gusta. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la fiesta brasileña en La Panza, ¿entiendes? Vamos a comer una rica comidita de aquí, porque ustedes saben, ¿eh? Aquí uno tiene que comer a cada 3 horas y creo que nosotros estamos entrando en ese costumbre Yo porque la tengo muy mal acostumbrada a Elo porque ella sí comía 6 veces diario y ahora nada más come 3 y eso sí le va bien. sí, se me va bien que tiene días que se come una vez, pobre. Mira esta calle qué bonita está. Sí, los edificios son muy coloridos, ¿o? Tienen Ahora diferentes sí, colores. como tú decías, Elo, aquí la zona centro siempre tiene muchas tiendas, mucho comercio. La gente local viene acá a comprar lo que Sí. necesita. Como tú dices, vienen al mercado. Ah, mira, acá están jugando ajedrez. Ajedrez, pero Con con tapitas tapas de de refresco. garrafa. Con tapas de refresco. Y bueno, la otra mesa sí tenía sus fichas de ajedrez. Porque dicen que las playas de aquí de Floripa son muy bonitas. Dicen, a ver, no conocemos, Vamos a ver. qué onda, Pero ¿no? mira, esta calle tiene Ah, qué bonito. algo muy especial, sí, porque mira, además de que está bien adornadita y los edificios bien conservados, coloridos muy, muy Brasil. Muy brasileños. No, por cierto, trae su pantalón verde color de la bandera de Brasil. Verde y blanco, me faltó solo. Ah, verde, blanco y azul, me faltó solo el amarillo. Ah, el amarillo puede ser. Aquí misterio. O mi color, ya estoy amarilla de hambre. Amarilla Amarilla de ¿Vocês veem aqui mi color amarillo? o de bilis, porque luego es bien enojona, ¿sí o no? Ay, no, Jona, me quedo roja. Agora, el amarillo es cuando tengo hambre. Muy lindo, me gustó el color del edificio. Ya pusimos nuestra comida bien brasileña con arroz, frijoles, pollo, farofa, que es muy común aquí de Brasil. Pegamos nuestro guaraná, pollo, lingüiza, ¿Cómo se llamaría? ¿Plato feito? plato feito. Só que aquí es una promoción. Ustedes comen lo que quieras y pagas 20 reales. Entonces está ¿Y solo hay súper esa bien. modalidad o puedes pagar esto pesado? Puedes pagar pesado, pero el mío, por ejemplo, dio 19,90. O sea, es mejor pagar los 20 y comer si tengo más hambre. Entonces, estos vasitos son típicos aquí de Brasil. Y la gente, por ejemplo, cuando está en la playa, en un boteco, como llamamos aquí, está tomando una cerveza, te dan esos vasitos para que tomes tu cervecita ahí, pues muy de acá. Y nos dieron ahora para los refrescos y me recordé de las chelas. Lo siento, yo empecé porque ya tenía hambre y fue como automático. Solamente me senté y empecé a comer, A ver, pero fue de mala educación esperar a Elo. A ver, esto Elo es farofa, ¿no? Farofa de De milio. yuca. Ah, de harina yuca. de yuca. Pero Harina de yuca. algunos están como mezclados con cosas, por eso que cambian de colores. Algunas son más blancas, otras son más amarillas, otras tienen cositas adentro, porque a base en general es la harina de yuca. Pero ahí ustedes pueden hacer de la forma que les antoje, que más les guste. Y por eso que son de diferentes sabores. Ahora fue tomar mi guaraná. En todos los lugares del mundo hay buffets, o sea, comida Rápido. ilimitada Sí. por un precio.
Pero acá no solo es que, voy a ir al buffet, sino que es muy acostumbrado, ¿no? Por los brasileiros comer así, como pesar la comida, si vas a los centros comerciales también. Pero en conclusión, la comida está buena. Después de una rica comida, ya que tenemos otra vez energía para seguir caminando, porque hace rato nos veíamos como zombies. Sí. Viajamos mucho en el autobús y luego muchas paradas. Ercilio Luz. Ercilio Luz. Y se escucha O sea, como no es la asfalto, pasada. no es ajá. asfalto, es de metal, todo Sí, es de metal. es de Y fierro. además tiene espacios, o sea, no es sólido la pista. Sí, entonces se Hace escucha ruido cuando de están pasando. Ajá, sí. Se Los- escucha pasando. Ese se escucha. Y se ve como su sombra. Y dije que él lo agarró de pretexto porque miren, tenemos que subir todo esto para llegar a la escalera que nos va a llevar a la pasarela peatonal del pueblo. No es ni una novedad, ¿no? Que siempre andamos arriba y abajo. Ya me que estoy acostumbrada. Por eso tenemos unas piernotas. Sí, súper gruesa. A ver, estamos subiendo aquí para caminar arriba del puente. Falta apenas algunas escaleras. Nada grave. Nada grave. No estoy cansada. ¿Nada? Nada, 4 semanas caminando sin parar. No, pues el cuerpo hace condición. Sí. ¿O es sarcasmo? Ay, pero ya casi, ya. Unos 2 grados. Y ya estamos aquí para ver la vista del puente que tiene un mirador. Vamos a caminar ahora. Una parte de él, para que ustedes vean, mira las rejas. Y la vista al mar, muy linda. Vale la pena que ustedes vengan aquí. Imaginen un día limpio para disfrutar el atardecer, ¿no? Del por Es lo único que yo pediría. Sí. A lo mejor si soplas fuerte, puedes limpiar. Ojalá. Además, en el piso se siente la vibración Sí, de los carros sí. que están circulando. Se siente. Estaría bien. Mira. Ay, me da cosa. Yo no tengo miedo de altura, pero como estamos bien aquí parados en el medio, que se ve así bien alto y está vibrando, se va a tener una sensación rara. Además, nunca habías cruzado un puente colgante. No. ¿O sí? Caminando. El de Buenos Aires era colgante, Sí, es un puente. pero peatonal. Es un puente también que tiene cables tensores, pero es peatonal. Este es un puente que está uniendo Brasil continente con una isla. Sí, está muy largo. Así caminando también vamos a llegar ahí al medio del puente. Pero ya se ve aquí el continente y se ve cómo hace la península. Mira, hace la península aquí. Y allí atrás de los edificios también se ve el mar. No sé si ustedes consiguen ver. Pero se ve el mar como si esa parte fuese un brazo así del continente. Entonces está rodeado de agua. Da un miedo. Dame la cámara aquí para que salgas como te da miedo. Pero a ver, lo que querías decir es que Mira aquí cómo abajo... mueve aquí la reja. Sí, sí, pero o sea, no te pongas nerviosa porque es seguro, es seguro, no pasa nada. Sí, se mueve porque es todo esto. Prefiero ir al medio porque así que Dios me libre pasara algo, yo me caía en el mar. No en Bueno, tierra. pero sabes nadar. Sí, pero aquí caímos en tierra. Y les quería mostrar que aquí sí ve fuerte y está cerrado muy bien. Ahí los coimuis. Para defender la isla. Sí, de la llegada de los mexicanos. Para conservar la isla siendo brasileira. Siempre, el nuestro por derecho. Igual los argentinos andan peleando en las Islas Malvinas.
nosotros aquí peleamos por Pero se esta. siente chistoso que, o sea, se mueve un Sí, montón. tiene raro. Eso sí, nunca me había pasado en un puente, se mueve mucho. Pero es porque es angosto, es más corto y, pues, o sea, por lo mismo Y de que los está carros angosto, vienen muy sí, rápido, ¿no? sí. No, pero es normal, este movimiento es normal. Y el ¿Para viento. seguir? ¿Sabes? ¿Tienes miedo? Sí. Es porque está muy grande y se mueve. Entonces es una sensación muy rara y también el aire que está fuerte del mar también Porque hace si se como dan el cuenta, calor. o sea, el viento va en esa dirección. Sí. Y si ves el agua cómo se mueve de la fuerza que tiene el viento, Sí. es bastante. Muy fuerte. Mira los carros. Y también al ir en la mitad de él tiene como una parada de un mirador que ustedes pueden tomar unas fotos muy padres. Y está en el medio del agua porque aquí ya muy bien. Arrasó. Estamos desfilando aquí en el puente. Pero aquí donde estamos, ya estamos arriba del agua. Ya estamos aquí Ya en el desde mar. hace rato. No, pero Ali estaba como más en la orillita del lago y ahora ya estamos como en el medio del mar, así Pero es muy bonito. sí. Aquí Caminar es por la aquí. Él parada, no quería venir, pero la traje arrastrando. literal. Porque digo, ay, no sé, ¿será que está bien caminar? Aquí, mira, la parada del día. Aquí estamos en la mitad del puente, la isla esa que nosotros estamos, donde bajamos del autobús, ahí nos vamos a quedar. Y aquí de este lado está el continente, que así se llama, que es la parte que liga el Brasil, nuestros estados y nuestro país. Y aquí estamos en el medio del mar, en una columna muy grande. Aquí está abajo de mí una super columna. Ahí. Y tiene mucho aire que ustedes pueden ver como dijo Raúl, como si vienen todas las olas del mar. A fuerza del viento. Sí, está padre el puente, Bueno, vamos a seguir. pero me da miedo. A ver, mira la vista. A la vista. Listo, excelente. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? Que no me gusta, Porque, porque me da miedo. pero ¿a Porque poco no está bonito? sí, pero no me gusta y me esforcé a venir hasta la mitad de él. Pero no me gusta, está muy alto y vibra un montón. Ya y no, ya el se quiere aire, salir de aquí. aquí las cosas estas aquí de Los barandales. del barandal ficam así moviendo, no sé, me da estrés. No me Ya vamos de regreso ya. No muy pasa nada. rápido para salir de aquí. Gracias a Dios, estamos casi en tierra firme. Ya no veo el momento de llegar. Porque la parte ahí del medio, no sé, se siente peor todavía. Peor. Es que te dio vértigo por la altura. No me dio vértigo, pero llegar en el medio, que es en el punto, digamos, alto, porque él hace eso, él va subiendo, ahí para y después va bajando. Y en esa parte aquí, quita todo el arizote que está fuerte y todos los carros pasando, ahí se siente más vibración Sí. y me da más estrés. Tipo, aquí está como más estable, pero allá estaba, literalmente yo estoy en un columpio, Sí, ¿entiendes? pues eso es lo que... Entonces no y me los- gusta y los esa puentes sensación. colgantes se mueven. Mira mi estado. ¿Ven? Aquí ya bajó un poco el aire, pero No sé, allá a mí me encantó, estuvo padre. estuvo de nervios. Yo ya Estuvo vine bien padrísimo. rápido porque Cuidado con el... el miedo. Ya casi ya llegamos aquí en el inicio de todo.
A ver, Elo, entonces, a ver, ¿me quieres explicar qué está pasando acá? O sea, ¿tu miedo entonces está bien fundado? Sí, ¿Por qué? porque mira, esta pieza que ustedes están viendo aquí fue una de las piezas que se Se rompió. rompió. Esta es una conexión de esas piezas que están sosteniendo la vía donde pasan los carros. Exacto. Este es Y un por punto de eso que conexión. Raúl dijo que cerró y después él dijo, no sé si dejé esto. Digo, sí, dijo que tinha cerrado. Y abrió nuevamente, tiene poco tiempo. ¿Sí cerró? Ahí dice. Não, pero yo escuché en otro lado que se cerró por un tiempo y solo estaba disponible el otro puente que fue que llegamos con el autobús. Porque se cayó, se rompió esa pieza. E bateu o dente, na hora H vai falhar, lembrando da gente. E o motivo desse teu azar sem fim. Não levou pra ti só Entonces aquí ya te sientes más tranquila. A todo en las canciones. Aquí puedes apreciar el puente sin estar temblando de miedo. Se imagina que una pieza de ese tamaño, de esa grosura de fierro, se rompió. ¿Quién soy yo? Una pluma ahí arriba. Tipo, no me gusta. Prefiero yo disfrutarlo aquí, la vista, lindo, maravilloso, ok, de lejos. Cerca de mí no. De lejos veo, disfruto, lindo, ok. Ah, pues a mí sí me gustó. Yo hubiera caminado hasta el Va otro solo, lado de y aquí te regreso. grabo. De aquí te espero, Ay, sí, me te dices espero caminar aquí doble, ¿no? con una agua de coco. Ahora estamos llegando en la famosa placa, assim, el famoso letrero. No el letrero principal de la ciudad, pero es muy común llamar Florianópolis de Floripa. Es como su apodo cariñoso. Entonces aquí tiene Eu amo Floripa. Sim, está bien así a frente del puente que nosotros estábamos aquí caminando. No, no me recuerden. Aquí empieza la entrada del puente y nos fuimos hasta allá, la mitad. Pero bueno, ahora vamos a tomar unas fotitas bien padres aquí. Ustedes si quieren ver nuestras fotos, está en el Instagram, el link en la descripción. Un poco de departamentos, mira. Sí, se ve La muy verdad. bien, fue una vista bonita, al mar y a las puentes, a las dos. La verdad me está gustando aquí Florianópolis. Está muy bonita aquí. Lo mejor de hoy para mí fue el puente. Bueno, pero ya saben, a mí me Bueno, gustan las de los adrenalina. puentes, me gusta la estructura metálica, me gustan las construcciones, los edificios. Aburrido. O mejor de hoy para mí fue el arroz con frijoles y guaraná. Eso sí. Acabamos de chegar aqui no Airbnb, depois de muitas horas no caminhão, de caminhar aí no centro histórico, el Uber. Chegamos agora, se vê super, super lindo. É dentro de uma casa de uma pareja muito linda que depois vocês vão a conhecer, pero mientras van a ver nuestra recámara que está como afuera de la casa, ¿no? El portón principal está ahí. Entonces aquí está el patio de afuera y tenemos aquí la puerta de entrada. Entonces entras, es un espacio único, pero muy lindo. Aquí ya tienes para la cocina. Está Raúl aquí donde ponemos, tiene un silloncito, la mesa, tiene tele, aquí para lavarse los dientes. Muy bien los detalles, se ve muy bonito aquí. Ellos viajan por toda parte del mundo, entonces traen cositas de diferentes países. Miren, todos los detalles muy bonito, impecable. Aquí, por ejemplo, tiene el mapa mundi, ¿no? Aquí estamos en Brasil. La, 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 la. Si abres esa parte, es de aquí de la regadera. Y el otro lado, este, es del sanitario, que está muy bien arreglado, todo muy limpio. Aquí está el aire acondicionado para los que tienen calor. Ok.
Nosotros estamos aquí en Brasil, ó, en la parte aquí de abajo, del sur. Ahí estamos aquí, ó, específicamente aquí, Florianópolis. Aqui se vê muito bonito também os tapetes que tiene, cada um el estilo. Ai, amei. Se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ou seja, não Tiene tenha razão. prisa, porque amanhã pode passar todo, De pero todo. também pode passar nada. Sí. Isso é uma frase típica de minha região, del noreste. Então, aqui tem refri. Mira, aqui também tem sus imanes de sus viajes, micro. Ahora ahí tiene agua en la... Tiene una jarrita con agua fría. Sí. Tiene agüita ahí, o que generalmente nunca dejó nada de agua. Y él dijo que nosotros podríamos pegar las bicis que están ahí Sí, tiene bicicletas allá afuera. y sillas de playa para que llevamos a la playa, sentamos, Está muy bonito, tranquilos. Sí. muy bonito. Yo Una adoré. experiencia muy Sí. bonita y además Marcos y Arleya es la pareja que son Nos recibió. los anfitriones acá en la casita. Nos recibieron muy bien, te atienden muy bien, te dan todos los tips de a Sí. dónde ir a comer, dónde Ajá. visitar. La verdad es una experiencia muy bonita. 10 de 10, me encantó. Y mira que así me gustan los lugares que visito, cómo la gente trata. Siempre me gusta. Y cuando nos gusta, nosotros decimos aquí. Y ese lugar en particular, así, ya tiene mi corazón porque me encantó. Así, tiene un perrito, cosa más linda del mundo. Entonces, todos los detallecitos, por ejemplo, de dejar aquí un jabón. Y jaboncito, ¿sabe? Todo muy lindo en su lugar. Essas coisas assim me encantam, me encanta. E todavia tiene aqui, ó, para os que meditam como eu, que hace rato não medito, pero me gusta. Aqui tiene el incenso de jazmín. Ahora te va a dar tiempo de meditar así como estamos ahorita. Exato. Me gusta, pero a veces me tiro 5 minutos a hacer una meditación. Entonces é isto. Ahora llegamos por acá a ver si vamos a caminar un poquito en el centro antes de regresar a venir a bañarse y dormir porque mañana tiene más. Y regresamos con ustedes en un ratito.